Buenas noches, voy a hacer una pequeña exposición sobre la actividad 3 de aprendizaje, donde entraremos a evaluar las características de la arquitectura de un agente que aprende. Entonces estamos mostrando las características en este pequeño cuadro, donde se muestra unidad de actuación, agente, medio ambiente, crítica, elementos de aprendizaje, generador de problemas y elementos de ecuación. Los agentes tienen una gran variedad de componentes y esos componentes se pueden representar de muchas formas en los programas de agentes, por lo que parece haber una gran variedad de métodos de aprendizaje. El aprendizaje en el campo de los agentes inteligentes puede definirse como el proceso de modificación de cada componente del agente. En conclusión, pues vemos cómo obviamente las estructuras se concentran, perdón, en los problemas que disponen los medios para que cada uno de estos sean resueltos por medio de las acciones realizadas de los agentes. Esto se logra gracias a los sensores que permiten la percepción y los actuadores que permiten que se logre la acción que se requieren realizar. ¿Cómo se realiza el aprendizaje supervisado y el no supervisado? En aprendizaje automático y minería de datos, el aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento consisten de pares de objetos, normalmente vectores. Un componente de par son los datos de entrada y los otros resultados deseados en este caso. La salida pues, de la función puede ser un valor numérico como en los problemas de ejemplos, pues, los de regresión, o una etiqueta de clase, como en los de clasificación en este caso. El objeto tiene el aprendizaje supervisado de crear una función capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada válida después de haber visitado una serie de ejemplos, los datos de entrenamiento. Aprendizaje no supervisado pues es un método de aprendizaje también automático, donde su modelo es ajustado a las observaciones. Se distingue del aprendizaje supervisado por el hecho de que no hay un conocimiento a priori en el aprendizaje no supervisado. Un conjunto de datos de objetos de entrada es tratado, así el aprendizaje no supervisado típicamente trata a los objetos de entrada como un conjunto de variables aleatorias, siendo construido un modelo de densidad para el conjunto de datos. El aprendizaje pues, no supervisado puede ser usado en conjuntos de inferencia bayesiana para producir probabilidades condicionales como aprendizaje supervisado para cualquiera de las variables aleatorias dadas en este caso, ¿no? Algoritmos de clasificación KNN y K-Nearest Neighbors y el C4.5. El KNN pues, es un algoritmo de aprendizaje supervisado, en este caso lo que hablamos antes, es decir que a partir de un juego de datos inicial su objetivo será el de clasificar correctamente a todas las instancias nuevas. El juego de datos típico de este tipo de algoritmos es formado por varios atributos descriptivos y un solo atributo objetivo y también llamado clase. Es un sistema de clasificación basado en la comparación de instancias nuevas con instancias presentes en el juego de datos de entrenamiento. La construcción de grupos se realiza pues, a partir del propio juego de datos de entrenamiento, tomando pues, referencias como un parámetro indicado por el investigador en este caso. Los algoritmos que basados en información mutua para clasificación de patrones de valores perdidos presentan un método robusto para imputación y clasificación de patrones con valores perdidos. En concreto se propone una versión mejorada del conocimiento algoritmo de las K-vecinos más cercanos del K-nearest neighbors, KNN, basado en la información mutua IEM. Este método encuentra a los K-vecinos más cercanos mediante una eficiente métrica de distancia basada en el MI que considera la relevancia característica de entrada para el problema de clasificación. Dicha distancia es utilizada tanto para la imputación como para la paraclasificación. En el caso de imputación de datos, el método propuesto obtiene una imputación orientada y dirigida a resolver las tareas de clasificación. Por otro lado, pues la clasificación de KNN basada en la IEM es una clasificación. El resto de los artículos se estructura de la siguiente forma: enlace. Se presenta la notación empleada, la sección analizada del algoritmo estándar que viene para clasificación e imputación de patrones incompletos, mientras que la sección describe el método propuesto para imputación usando una medida de distancia basada en el IEM. La clasificación de patrones incompletos, pues un problema de clasificación consiste en asignar una determinada clase a cada patrón a partir del vector de carácter, en este caso asociado al mismo. Se considera un problema de clasificación caracterizado por un conjunto de n patrones, en este caso pues la fórmula donde x
es X y es en el iésimo vector de entrada compuesto por n características y es un vector de variables binarias tales que igual al al incompleto cero en este caso contrario, y tiene la etiqueta de la clase a la que pertenece dicho patrón. Este trabajo asume que los valores perdidos son del tipo mcar, missing complete at random, y la probabilidad de que un patrón presente un valor perdido en una característica no depende ni del resto de las características ni del valor de las características incompletas en este caso. El algoritmo C45 fue desarrollado por Junior Kinland en 1909 o J.R. Kinland en 1993 como una extensión mejor al algoritmo ID3 desarrollado en el 86. El algoritmo C45 genera un árbol de decisiones a partir de los datos mediante particiones realizadas recursivamente. El árbol se construye mediante la estrategia de profundidad, primero con el depth first. El ejemplo del árbol de decisión que se puede aplicar en un nuevo, digamos en este caso puede ser para un paciente para saber si se ha recomendado o no una operación de cirugía ocular para este caso. Basta con recorrer a partir del nodo raíz del astigmatismo y seguir los valores respectivos de los atributos del paciente hasta alguna de las hojas del árbol catalogada como un nodo o un sin decisión en concreto como un clasificador del individuo, en este caso. En el proceso de construcción del árbol de decisión, en cada uno de los nodos internos se selecciona un atributo variable, mejor particiones y discriminaciones en conjunto que consta de los casos pertenecientes a una única clase que consigna los nodos más puros con respecto a los criterios previamente establecidos, criterios del C45 y su predecesor, y dice formula mecanismo de construcción del árbol aplicado. En esta medida, pues tiene en cuenta las ganancias de información como la probabilidad de los distintos valores del atributo. La información de separación simboliza la información potencial que representa al dividir el conjunto de datos y es usada para compensar la menor ganancia de aquellos test variables con pocas salidas de los valores. Pues el C4.5 maximiza este criterio de separación, premiando hacia aquellos atributos que aún teniendo en ganancia de información menor disponen también de un menor número de valores para llevar a cabo la clasificación. Sin embargo, si en el test incluye pocos valores, la información de separación puede ser cercana a cero y por tanto lo coeficiente a 0,45. Teniendo un poco de ejemplo acá, un paréntesis antes de seguir, hablando un poco de la clasificación que nos informaba el profesor del Neive Valles, donde también nos informa sobre la inducción del clasificador, que también se usa para el análisis en el tema del sentimiento de Twitter, y que consideramos que de ser capaces de predecir para cada tweet que contenga una de las palabras claves para el hashtag, entre los sentimientos etiquetados y composivos del negativo y neutral. La probabilidad de que un tweet sea positivo según las reglas Bayes pues es P positivo tweet sobre P tweet sobre positivo sobre P tweet. Haciendo la recordación de que el tweet es una constante, el P podemos descartarlo para inducir la regla de clasificación porque pues no afecta a la decisión si consideramos que cada uno de los tres posibles sentimientos son equilibrables y lo tendremos P positivo igual a P negativo y P igual a neutral igual a un tercio. Esto lo quería recordar pues porque no lo informé ahorita anteriormente, entonces para hacer un pequeño recorderis sobre el tema, ¿no? Sí, siguiendo con el tema del criterio, se selecciona un test que maximice la razón de las ganancias, pero obligando a que las ganancias del mismo sean al menos igual a la ganancia medida de todos los tests examinados. El C45 resulta un sistema muy efectivo en la práctica. Los algoritmos de agrupamiento K-means y Single Linkage Clustering. El K-means es un algoritmo de clasificación supervisado que agrupa objetos y grupos basándose en características de agrupación y a realizar mínima suma de diferencias y cada objeto. El algoritmo consta de 3 pasos: inicialización, asignación de objetos, centroides, actualización y centroides. Y el K-means sigue siendo uno de los artículos de internet donde se explica para crear un modelo aplicativo supervisado y creando un ejemplo mezclando ambos para poder ejecutarlos en el laboratorio de la Big Data que tenemos montado en este caso, ¿no? Una vez hecho esto, es importante que un fichero, por ejemplo, haciendo la prueba CSV como un diafragma para un posterior uso, en este punto hemos tenido que añadir dependencias de COM Database Spark y un Artificial Interprete de Spark Zeppelin en caso de hacer esto para dar un error. También hemos dejado un fichero
en la carpeta, que es el fichero de descargar el tutorial indicando la introducción. Una vez creados los data frame de features que van a ser utilizados para identificar los puntos de scamming, que pueden decir los puntos que tienen similitud y permite la clasificación de los mismos, en este caso, mostrando cada uno de la información. El single link key, pues linkamiento single link key es la distancia entre el grupo que se define como la distancia entre sus miembros más cercano a los dos primeros, que según son aquellos cuya distancia mínima a continuación son de los dos sujetos vecinos próximos. El cuestionario para el registro, un ejemplo de alteraciones físicas de origen cístico de Case-Hale y Cain es un método adecuado para determinar los trastornos de vivencia de los sujetos, procesos emocionales, en este caso pues mostrando un poco el cuadro, para que lo tengan en cuenta. Continuando, de aquí derivamos la escala individual para que abarcan los trastornos corporales funcionales y otros que incluyen las esferas de trastornos psíquicos, en este caso utilizando en este tema. Analizar la evaluación de la frecuencia de los trastornos, los autores recomiendan diferenciar los niveles que utilizan en los sitios del 1 al 50, mostrando el nivel general de cada uno del ejemplo que estamos tomando en este caso, ¿no? Los autores y analizando primeramente la agrupación que resulta de los sujetos sanos y los que presentan algunas alteraciones neuróticas para en este caso que estamos utilizando para el tema del ejemplo. Quiero agradecerles y muy amables por su tiempo, gracias profesor, gracias compañeros y espero haya sido de su agrado el, el, buena noche, muy amable, gracias.